Uruguay, Mónica Baltodano, y como lo decía la convocatoria, una patria con Nicaragua en el corazón. Le queremos agradecer primero a la Universidad de la República, la casa de muchos de nosotros, pero una institución que siempre tiene las puertas abiertas para estas actividades. También le queremos agradecer a las fundaciones que convocaron el día de hoy. La Fundación Siembra, que es un ámbito de construcción colectiva, militante, que en un marco de investigación y acción contribuye a hacer posible lo necesario, trayendo el mundo de nuestros diálogos, aprendiendo de nuestras debilidades y desventajas, valorando nuestros recursos, fortalezas materiales e inmateriales. Un agradecimiento a la Fundación Siembra, que además va a realizar la transmisión. También agradecer a la Asociación Civil Ayuí, otra de las fundaciones convocantes, que fue construida con los fines de fomentar el pleno desarrollo individual y colectivo de la cultura, el arte y la educación, promover, apoyar y organizar actividades culturales, artísticas y educativas a través de distintos formatos y modalidades, promover relaciones de solidaridad y compañerismo entre todos sus integrantes, establecer vínculos que permitan el cumplimiento de sus fines con otras instituciones similares nacionales, extranjeras o internacionales. Son ellas quienes nos convocan hoy a escuchar las palabras de Mónica Baltodano, pero antes tenemos que agradecer al panel que la acompaña. Primero agradecer a Gerardo Caetano, que hoy no puede estar con nosotros, estaba dentro de los panelistas, pero debido a la reprogramación de la actividad no pudimos contar con su presencia hoy aquí. A él fue un agradecimiento de que él tenía intenciones de participar de esto, pero lamentablemente no pudo estar. Agradecer a Rodrigo Arocena, que en muy breve tiempo nos respondió la solicitud y nos está acompañando hoy. Y Alma Espino. Presento a las y los oradores y los voy a dejar con sus palabras. Alma Espino es una economista, docente e investigadora feminista uruguaya. Es la presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay. Es licenciada en Economía, con Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde egresa en 1984. De 2007 y 2009 fue directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Desde 2011, además de ser investigadora de grado 4, es docente responsable de la materia Economía y Género en la licenciatura en Economía de la misma casa de estudios. Puedo seguir hablando de Alma, pero quizás es importante contar con su presencia hoy para dar una perspectiva desde el feminismo de izquierda. Y bueno, por otra parte, Rodrigo Arocena, matemático, cientista social y docente uruguayo, fue rector de esta casa de estudios desde 2006 hasta 2014. Durante la dictadura cívico-militar de Uruguay, luego un periodo de prisión, tuvo que exiliarse y allí emigró a Venezuela, donde se licenció en 1976 en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se doctoraba en la misma universidad en mención matemáticas y más adelante decidió cambiar de tema de estudio, dedicándose a las ciencias sociales. En 1990 obtuvo el doctorado en estudios de desarrollo en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Para nosotras y nosotros es un gran referente político y de militancia estudiantil que valoramos muchísimo su presencia. Y bueno, les agradecemos a todos, los dejo con el panel. Alma va a hacer la introducción de la vida de Mónica y bueno, de muchas feministas, y Rodrigo nos va a hablar de las izquierdas y la democracia. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, introducir la vida de Mónica es como mucho, ¿no? De decir apenas algunas palabras, pero antes que nada quisiera agradecer la posibilidad que me han brindado de participar en esta actividad, así como la presencia de todos y todas ustedes. Tenemos el agrado de recibir en esta casa a Mónica Baltodano, opositora al régimen de los Ortega Murillo, quien integró el Frente Sandinista de Liberación Nacional y fue ministra en el gobierno de la Revolución. Ella también es historiadora y militante feminista. Actualmente se encuentra en el exilio con una cantidad de sus compatriotas, como toda su familia, con sus bienes, pertenencias y derechos ciudadanos confiscados.
Mónica está realizando una serie de entrevistas y presentaciones en países de la región, de América del Sur fundamentalmente, con la finalidad de difundir la situación política y social de Nicaragua, de manera de contribuir a denunciar los actos del gobierno de Ortega. El objetivo es impedir que se perpetúen las violaciones a los derechos de las personas que se oponen a la dictadura, que se sigan cometiendo actos de injusticia y violencia contra los movimientos sociales, las defensoras de los derechos humanos y las feministas, y por supuesto ayudar a que el pueblo nicaragüense pueda salir de esta crisis de forma pacífica y democrática. Quienes hemos pasado por circunstancias similares, las y los uruguayos durante la dictadura, quienes hemos tenido que vivir en el exilio, como quienes estuvieron en prisión, sabemos de la importancia de la solidaridad internacional. La propuesta para el día de hoy es conversar con Mónica, como hemos dicho, para conocer su situación en tanto mujer, política, feminista y en general el escenario social y político de Nicaragua. Me voy a tomar la libertad de destacar o de expresar frente a ustedes que me parece que esta conversación puede significar un valioso aporte para la reflexión sobre cuáles son las bases que sientan los movimientos políticos y sociales para que se puedan desarrollar procesos autoritarios como el que se está dando en Nicaragua. Asimismo, respecto a la influencia que pueden tener los entramados políticos y económicos a nivel internacional. En cuanto a lo primero, me parece que nos toca a todos y todas pensarlo y repensarlo, cuestionarnos cómo es que se sientan bases que permiten desarrollar así estos procesos. Por eso esta conversación puede echar luz sobre esto. En cuanto a lo segundo, si bien no todo pasa por lo que se decide entre las potencias económicas y militares, sabemos que son jugadores globales con estrategias complejas y diversas que inciden en los procesos democráticos y que hace falta conocer bien. En el marco del desarrollo del autoritarismo reflejado en la dictadura de Ortega, me parece interesante destacar que la importante presencia de mujeres en la revolución sandinista, incluso en lugares que no son aquellos que la cultura e ideología hegemónica reserva para las mujeres, Mónica es un ejemplo, no aseguró un cambio en las normas sociales y de género y por el contrario, el gobierno y la represión desatada ha considerado como un gran enemigo a las organizaciones de mujeres y feministas. Según la información que manejamos por la prensa, decenas de feministas han tenido que exiliarse debido a la represión política que sufren en Nicaragua. Conocíamos la anécdota del militar somocista que, habiendo sido derrotado, anécdota que además Galeano contribuyó a difundir, no se quería entregar, se tenía que entregar a la comandante o a la comandanta Mónica, porque era una mujer, aunque finalmente se tuvo que entregar, ¿verdad? Hemos visto en otras ocasiones y lugares cómo la reacción conservadora frente a los derechos de las mujeres se vuelve realmente violenta. Y de nuevo me pregunto, ¿qué bases del sistema se ven amenazadas por las mujeres y las propuestas de igualdad de género, alimentando estas reacciones en Nicaragua? Las feministas hemos desarrollado algunas respuestas frente a este tipo de reacciones, tanto desde el punto de vista teórico como a partir de las experiencias de los movimientos. Pero abordarlas desde la experiencia concreta de Mónica creo que es sumamente interesante y fundamental para el desarrollo de las ideas. Dicho todo esto, le paso la palabra a mi compañero de la mesa. Muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos. Como Gerardo Caetano se engripó, lo
los organizadores del acto salieron corriendo a buscar el plumero y con el plumero me trajeron hasta acá. Más allá de lo anecdótico, es un honor estar presente. Y al empezar a hablarles, como muchos viejos quizás, la memoria va hacia atrás, hacia aquel 1979, asiago para el Cono Sur, donde vivíamos exilio, prisión, exilio, y de pronto en esa oscuridad la victoria sandinista avivó la esperanza. Tenemos una deuda inmensa con esa inyección de entusiasmo que recibimos por aquel entonces. A partir de ese momento, las sacrificadas militancias previas se multiplicaron, grandes y corajudos esfuerzos se sucedieron, incluso con la participación de algunos compatriotas nuestros. Después vino la decepción. La justicia social fue relegada. La prepotencia y la corrupción se multiplicaron. ¿Qué pasó? Hoy, en este baluarte del pluralismo que es el paraninfo de la Universidad de la República, Mónica Baltodano nos ayudará a entender. Vinimos a escucharla, por supuesto, pero vinimos a algo más. Vinimos a decir que en esa gran decepción la responsabilidad es también nuestra. Es también de muchas izquierdas, es también de buena parte de nosotros y nosotras, las izquierdas uruguayas. Hemos defendido siempre los derechos humanos para todas y para todos, en todas partes y en todos los tiempos. Ay, esa es una tarea que surge de nuestra convicción ética. Defender los derechos humanos es una convicción profunda que está en la definición de cada una y cada uno de nosotros. Pero también, y de eso quiero hablar, es una responsabilidad práctica, pragmática, política en el mejor sentido de la palabra. Cuando se olvida esa responsabilidad con los derechos y las libertades, con la democracia y con el pluralismo, ¿qué sucede? Resurge una y otra vez la trágica experiencia del estalinismo. Muta, es diversa, toma formas acordes a regiones, países, culturas y costumbres, pero tiene rasgos profundos que son los mismos. Cuando yo leo o escucho las cosas que se dicen de nuestras compañeras y compañeros de Nicaragua, como son muy viejos, me vienen a la memoria lo que se decía en el Moscú de fines de los años 30 en los juicios sobre los cuadros de la Revolución de Octubre, a quienes se les acusaba de haber estado siempre al servicio de Hitler. ¿Conocen las nuevas generaciones esa historia? ¿Nos hemos preocupado de mantenerla viva y luchando esa historia? No estoy seguro. Allí tenemos una responsabilidad práctica, política, militante, cuando las ideas y las instituciones no limitan el poder, no lo dividen, no lo someten a controles, no lo democratizan, entonces, ¿qué pasa? Es como el fenómeno de una gran colina nevada. Una pequeña bola de nieve empieza a caer, arrastra, forma una luz. La luz se transforma en las dictaduras que aparecen. Y son mecanismos sociales y políticos comprensibles. Algunos se callan la boca, otros no creen que el pluralismo sea un valor de izquierda. Algunos oportunistas se suman al carro. La bola de nieve se va transformando en la luz
y cuando uno quiere acordar, el pluralismo, la libertad y la democracia han desaparecido y las mejores compañeras y compañeros están en prisión o en el exilio. Ese camino, ese alud lleva hacia la dictadura, pero lleva hacia el fracaso. Quiero decirlo con énfasis pragmático. La política es o debe ser los principios y la práctica, la eficiencia. Las dictaduras, el estalinismo y otras llevan hacia el fracaso. Las izquierdas nacieron para abrir caminos a los de abajo, a las mayorías, no para que los cambios políticos supongan una sustitución de una élite por otra élite, un poco mejor, un poco peor. No, no es eso para lo que nacimos, no es con eso con lo que estamos comprometidos. Nuestra tarea es siempre defender la democracia para profundizarla. Sabemos que siempre es frágil, sabemos que siempre es insuficiente, hay que profundizarla. La política, la economía, el trabajo, la vida cotidiana y todas sus manifestaciones. Cuando los autoritarismos avanzan, como pasa en el mundo de hoy, las izquierdas tienen que levantar más alto que nunca las banderas de la democratización. A menudo hemos fallado en la tarea de defender principios y derechos, pero tenemos una tradición en la que podemos inspirarnos. Desde el fondo del pasado revolucionario está Rosa Luxemburgo diciéndole hace más de 100 años a Lenin: ¿cómo puede ser que usted olvide que la libertad es siempre y ante todo libertad para quien no piensa como uno? Medio siglo después, en 1968, no fuimos tan pocos los militantes y militantes de izquierda que desde la izquierda cuestionamos la invasión soviética a Checoslovaquia. Lo hicimos invocando la unidad indisoluble, que debiera ser indisoluble, del socialismo y la libertad. Más de medio siglo después, me atrevo a seguir creyendo que si el socialismo tiene futuro, es si vuelve a encontrarse con la libertad. Y por sobre todo a las cosas, en esta región del mundo, la tradición que nos mueve y nos inspira y debe guiarnos es la tradición de la lucha contra las dictaduras. Cuando en todos los 70 o comienzos de los 80 la represión y el sufrimiento de nuestras compañeras y compañeros nos estrujaba el corazón, nos lo entibió la solidaridad internacional. Hoy la debemos a todas y a todos los perseguidos. Por cierto, pongamos los puntos sobre las IES. No serán las sanciones y bloqueos de ciertas potencias las que marquen la ruta de la democracia. Son política y ética y jurídicamente ilegítimas. Apuntan a dificultar la situación de los más postergados. Se usan como herramienta de cambio en el ajedrez del poder. Lo que hará la diferencia en Nicaragua, como en todas partes, es la lucha de las mayorías ciudadanas respaldadas por la solidaridad internacional, con las izquierdas donde deben estar, caramba. En fin, cuando Mónica Baltodano nos visita, es tiempo de afirmar desde esta casa, cuya ley fundamental la mandata a defender los derechos humanos, que queremos que en el Paraninfo quede vibrante una afirmación: libertad para Rolando Álvarez, libertad para todas las presas y presos políticos de Nicaragua, que la libertad vuelva a Nicaragua, volverá.
gracias a la Universidad de la República que nos cedió este emblemático recinto del Paraninfo para compartir esta noche con todos ustedes. Nos resulta particularmente emotivo recordar que en 1961 aquí pudo estar Ernesto Che Guevara dirigiéndose también a ciudadanos y ciudadanas del Uruguay. Un saludo y un agradecimiento a las fundaciones Siembra y Ayuí que favorecieron también este encuentro. Gracias, Alma Espino, por tus palabras y por tu participación, no solamente en este evento, sino en otros que hemos realizado en estos días. Y gracias, por supuesto, a Rodrigo Arocena por sus hermosas y sentidas palabras y por también compartir con nosotros en este importante panel. Estar aquí se lo debo también al apoyo, a la invitación en particular del diputado Gustavo Olmos, quien se dio a la tarea de organizar todos los encuentros que hemos tenido en estos 4 intensos días y que incluyó un encuentro muy importante para nosotros con Lucía y también pudimos encontrarnos con el expresidente de Derechos Humanos. Y en todos estos encuentros hemos sido insistentes en que el motivo de nuestra visita, en medio de una serie de dificultades personales, es el de informar y dar elementos para que se cree un criterio y una valoración propia de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Como decían los compañeros, en el año 2021 tuvimos que exiliarnos con mi familia a Costa Rica. Eso se dio en el contexto de una serie de arrestos absolutamente ilegales de todos aquellos que estaban aspirando a la candidatura presidencial de la oposición en unos comicios que estaban programados para noviembre de ese año 2021. A pesar de que el régimen de Ortega controlaba totalmente todos los espacios del Tribunal Electoral, a pesar de que no había cedido un palmo en relación a reformar la ley electoral para garantizar que los comicios fueran realmente libres, había una disposición de participar en esos comicios. No sin cierta crítica de algunos sectores que decían que íbamos a validar unos comicios ilegítimos y unos comicios que de previo anunciaban un fraude. Pero el hecho de que hubiesen capturado a todos los candidatos, a todos los líderes políticos, a analistas, a periodistas, cronistas deportivos, mujeres feministas, líderes de movimientos campesinos y movimientos juveniles, indicaba que realmente los comicios prácticamente no se iban a realizar. Y efectivamente, en noviembre del 2011 asistimos a una mascarada de proceso electoral que terminó por reinstalar a Ortega por tercer
comicio consecutivo al frente de la presidencia de la República. Es en ese contexto que salieron nuevamente oleadas de exiliados y que esperábamos que una vez que pasaban las elecciones y ya se sintieran de nuevo atornillados en el poder, iban a reabrir algunos espacios democráticos o el retorno de los exiliados, liberar a los presos políticos, cosa que no aconteció y se prolongó en algunos casos por 24, por 26, en algunos casos por 28 meses y en otros fue arrastrando a presos que ya tenían 3 o 4 años de cárcel. Esos presos fueron los que se liberaron, se montaron en un avión y fueron enviados a Estados Unidos el 9 de febrero de este año. Antes de que el avión aterrizara en Estados Unidos, el Congreso de la República, la Asamblea Nacional de Nicaragua, estaba aprobando una reforma constitucional, violando todos los procedimientos de las reformas constitucionales, violando incluso el principio de aprobación en 2 legislaturas, y la segunda legislatura corresponde al año 2024, para permitir elaborar de inmediato una ley, todo lo cual fue trabajado en menos de 3 horas, una ley para despojar de su nacionalidad a esos 222 desterrados que habían sido montados en un avión y enviados a los Estados Unidos. Y al día siguiente fue juzgado el obispo que no se quiso ir en el avión, condenado a 26 años de cárcel. 5 de ellos fueron resultado de un cargo que se le presentó sin haber sido parte del juicio preliminar, el cargo de desacato a la autoridad por no haberse montado en el avión y aceptado una condición de destierro. 26 años de cárcel en una celda, mandado a una celda de máxima seguridad, suprimiéndole la condición de casa por cárcel o domicilio por cárcel en que se encontraban. Y 5 días después, 94 ciudadanos nicaragüenses, la mayor parte de nosotros en el exilio, también fuimos condenados sin juicio, por supuesto sin defensa porque no había juicio, sin ningún tipo de notificación, considerados traidores a la patria, prófugos de la justicia, condenados a desnacionalización por la supresión de nuestra nacionalidad, confiscación de todos los bienes, inmuebles, y agregaron imposibilidad de por vida para optar a cargos públicos. Esas fueron las condenas que nos dieron, a las que se agregó en la realidad que inmediatamente suspendieron las pensiones de jubilación de todos los que estábamos en condición de jubilados, que somos una cantidad bastante significativa entre los 222 y los 94. Pero adicionalmente, en la práctica, pasaron también a suprimirnos del registro de nacimiento, como que si nunca hubiéramos nacido en Nicaragua. Nos confiscaron las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito y en algunos casos la eliminación de nuestras partidas de nacimiento implicó también las afectaciones a los hijos. Algunos de los compañeros y compañeras que fueron enviados a Estados Unidos trataron de inmediato de trasladar a sus familiares, hijos menores,
que cuando se gestionaba su pasaporte se encontraba que en sus registros de nacimiento no aparecían con el nombre o con el apellido del padre o de la madre que había sido desnacionalizado. Todos estos eventos que ocurrieron entre el 9 y el 15 de febrero son la culminación de un largo proceso represivo en el que Daniel Ortega se ha involucrado incluso mucho antes de ser presidente de la República. Aquella hermosa revolución triunfante, la última revolución armada de América Latina, o del continente americano, podemos decir, que triunfó en 1979, como dijeron nuestros dos panelistas, fue una bocanada de aire fresco para todos aquellos luchadores y luchadoras que se encontraban, muchos de ellos, en la cárcel o en el destierro, cuando se dieron cuenta que aquel movimiento guerrillero que había sido fundado en 1961, inspirado en la Revolución Cubana por Carlos Fonseca, se sintieron reivindicados aún desde las celdas oscuras en que se encontraban, como nos contaba hace días Lucía, cómo le llegó a las presas y los presos la noticia de que había triunfado la revolución sandinista y Somoza, el cruel dictador que nos había oprimido durante los últimos años de esa dictadura dinástica, había tenido que huir hacia Miami. Esa revolución de inmediato empezó a realizar transformaciones en el marco de su compromiso. Nosotros llegamos al poder con 3 elementos de compromiso que permitieron que al final del proceso se pudiera conseguir una cierta unidad nacional. Esos compromisos eran pluralismo político. No aspirábamos a instalar un gobierno o un poder a partir de partido único. El segundo elemento era la economía mixta. Nos comprometíamos a respetar formas de propiedad privada, particularmente en un país donde una gran cantidad de campesinos medios y pequeños tienen directamente acceso a la tierra. Aspirábamos a nacionalizar sobre todo las economías de enclaves, bananera, pesquera, las economías, los enclaves mineros que estaban directamente dominados por los Estados Unidos. Y aspirábamos también a estatizar y a convertir en propiedad social sobre todo todos los bienes que Somoza se había apropiado a lo largo de sus 40 años de dictadura dinástica. Y el otro elemento que levantamos con fuerza era el no alineamiento. No queríamos alinearnos con ninguna de las 2 bloques en que estaba enfrentada la humanidad a través de la Guerra Fría. Y además formando con ello parte de un concierto internacional de muchas naciones que se habían adherido al concepto del no alineamiento. Ya sabemos que al final la revolución terminó cambiando algunos de estos postulados en medio de una guerra de agresión que llegó a enfrentar al Nobel Ejército Popular Sandinista, construido totalmente de fuerza guerrillera, porque el ejército de Somoza se había derrumbado totalmente. Una guerra que enfrentó a ese ejército y a una gran cantidad de jóvenes que lamentablemente fueron llamados a través del servicio militar patriótico
que era en realidad un servicio militar obligatorio, con un ejército contrarrevolucionario que llegó a tener 17.000 soldados, armados y financiados por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con esa revolución? Que al llegar en 1990 tiene que hacer elecciones libres por segunda vez, porque ya la habíamos realizado en 1984, que hacen nuevamente elecciones y es derrotada en las urnas, porque el FSLN, organización que se convierte en partido político a lo largo de estos años de la revolución, pierde las elecciones con el 40% de los votos y la Unión Nacional Opositora, que aglutinó a todas las fuerzas que adversaban en la revolución, obtiene el 50%. Hay una gran cantidad de factores que están detrás de esta derrota electoral, pero el peso fundamental lo hemos ubicado en el desgaste, y la debilidad a que fue sometida la revolución en términos materiales, en términos de resistencia de la población por las cantidades de muertos que todos los días tenían que sufrir, sobre todo los jóvenes, en un enfrentamiento verdaderamente cruento. Pero entonces, ¿qué pasó con esa dirección, ese movimiento revolucionario desplazado del poder? Yo creo que es muy importante dar algunos elementos, no todos, pero algunos elementos que dan pistas de esa transformación, transmutación, de lo que yo llamo del sandinismo al orteguismo, o de la revolución a la contrarrevolución, como han titulado en otros foros en donde hemos estado a este tipo de eventos. Creo que el primer factor estuvo en la transición de la revolución a un gobierno de derecha, o signo de derecha, que iba a gobernar y que llega al gobierno por la vía democrática. Hay consideraciones acerca de la propiedad. ¿Qué va a pasar con la propiedad estatal cuando el gobierno llega con afán obvio de devolver los bienes a sus antiguos dueños o de privatizarlos y venderlos al mejor postor? Y una parte de la dirigencia consideró que parte de esos bienes deberían de ser trasladados a parte de la dirigencia. Y ahí está, como se podría señalar, como el origen del surgimiento de un grupo económico que, teniendo su origen en la revolución y en la lucha guerrillera, va a constituirse con parte de los bienes que originalmente se habían confiscado y se habían expropiado bajo distintas modalidades. Y después viene otra parte importante que ocurrió también con bienes, en particular repartidos a las cúpulas de las dirigencias de las organizaciones sindicales, gremiales y particularmente organizaciones del campo, con tierras o empresas agrícolas que habían sido estatizadas a partir de las confiscaciones. Y es para mí el origen de una deriva que transformó la ética, los valores y los principios y convicciones con los que originalmente habíamos luchado y combatido, y termina construyendo el germen de lo que van a ser las mutaciones posteriores y que explican la situación en la que hoy estamos. Y de alguna manera Daniel Ortega sintetiza un fenómeno que no es exclusivo de Daniel Ortega, sino de que una parte de la sociedad que va construyéndose primero alrededor de esas propiedades y posteriormente a través del uso y abuso del gobierno y del Estado bajo distintas modalidades.
Daniel pasó a controlar el Frente Sandinista con una lógica individualista. Su liderazgo pasó de estar subordinado a un colectivo que servía de contrapeso a lo mejor a sus rasgos personales que no los habíamos conocido, pero había una dirección colegiada, una asamblea sandinista, un partido que más o menos funcionaba con cierta lógica democrática y pasa a ser manejado con una lógica personalista y caudillesca, muy al estilo de los caudillos liberales y conservadores que conocen la historia de Nicaragua y que seguramente también la conocen la historia de otros países latinoamericanos, como parte de la herencia cultural de la colonia. Ese control del FCN pasa a ser también después el control de las organizaciones populares. Después Ortega pasa a pactar con Arnoldo Alemán, cuando era el presidente de la República, y ese pacto es ya, digamos, la expresión más visible de esa mutación, porque el contenido del pacto que conocimos a través de la reforma constitucional del año 99-2000, legislatura, o de la reforma a la ley electoral, es un pacto de reparto de las instituciones del Estado y la pulverización de lo poco que se había avanzado de dictadura a este año 99 en el establecimiento de ciertas reglas de separación de poderes, de independencia. Esa institucionalidad es absolutamente pulverizada por los contenidos de esas reformas constitucionales y de esa reforma a la ley electoral y otros instrumentos que se derivan del acuerdo entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán, recién llegado al poder, necesitaba estabilidad, políticamente conocida como gobernabilidad, cero movilización popular, cero huelgas, espacios para desplegar todas las políticas neoliberales y privatizadoras, y eso solo se lo daba Daniel Ortega en control de las organizaciones populares. Y ese pacto también incluyó disminución del porcentaje para ganar elecciones, bajándolo al 35%. Un candidato puede ganar con el 35% de los votos, siempre y cuando haya una diferencia del 5% con el del segundo lugar. Pero además también tuvo un alto componente de continuidad del reparto de la propiedad, que explica también el surgimiento de un nuevo sector económico que gira alrededor de Arnoldo Alemán. Y eso continuó durante todo este periodo de Arnoldo Alemán y posteriormente con el nuevo presidente Bolaño, y en ese periodo también Daniel Ortega realiza otro importante acuerdo con la cúpula y la jerarquía de la Iglesia Católica. En ese acuerdo la jerarquía se olvidó de las acusaciones que habían sobre Ortega en relación a abuso a la hija de Rosario Murillo, que ella señala que fueron cometidos desde que ella tenía 11 años. La jerarquía no solo, en este caso el cardenal Obando, no solo nunca lo censuró, nunca dijo una palabra, sino que terminó bendiciéndolo en una gran ceremonia religiosa en la que se ofreció el casamiento entre Rosario Murillo y Daniel Ortega. Y otro resultado de ese pacto, que fue la abolición del aborto terapéutico que existía en el Código Penal desde el siglo XIX como resultado de una revolución liberal que logró la incorporación del derecho a la
interrupción del embarazo cuando estaba en peligro la vida de la madre. Eso fue anulado por los votos de Daniel Ortega y sus diputados en el Parlamento. Y después vino otro gran arreglo de Daniel Ortega ya cuando llega al gobierno, con la gran empresa, particularmente el capital financiero, acuerdo que se llega a plantear como un modo de gobernar que se llamó el modelo de diálogo y consenso, que fue elevado a categoría constitucional en el 2014, ya cuando Ortega había realizado su segunda reelección y se había recetado un resultado de más del 60% de los votos, ya con un tribunal electoral totalmente controlado que le dio posibilidades de reformar la Constitución sin tener que hacer ningún tipo de diálogo con ninguna otra fuerza. Y entonces elevó a categoría constitucional el modelo de diálogo y consenso, que significaba que ninguna ley de carácter económico, que ninguna ley que tuviese impacto en la economía del país se podría aprobar sin el consenso con el Consejo Superior de la Empresa Privada, integrado principalmente y representando esos intereses empresariales. En ese estado de cosas, es muy fácil entender que durante el primer periodo 2007-2011, Ortega gobernó sin grandes restricciones. Las pocas movilizaciones que se realizaron fueron reprimidas con grupos de choque, no con la policía, con grupos de choque civiles, con garrotes, tubos, cadenas, que supuestamente eran los adeptos al gobierno que habían establecido como principio que las calles, dicen ellos, las calles son del pueblo, pero para ellos el pueblo son solamente sus adeptos. Entonces toda movilización era reprimida por la otra parte, por el pueblo, para establecer y garantizar el principio de que las calles son del pueblo. Entonces, las manifestaciones eran totalmente reprimidas y finalmente fueron haciéndose escasas, hasta que hizo una gran concesión canalera por la construcción de un canal interoceánico, que es un viejo sueño. Originalmente los Estados Unidos habían pensado en construir ese canal por Nicaragua y después pasaron a construirlo en Panamá. Y ha sido como una especie de maldición el tema del canal interoceánico, porque motivó grandes confrontaciones aún en el siglo XIX, en el siglo XX. Y en el año 2013 otorga una concesión a un empresario de nombre Wang Jin, cuyo tarea era ir a vender acciones para construir el canal interoceánico, que estaba estimado en $50.000 millones, y las iba a ir a colocar en la bolsa de valores de Nueva York, en la bolsa de valores de Shanghái. Entonces ahí surgió un movimiento campesino que se opuso a la concesión porque afectaba sus propiedades, e igual un movimiento indígena porque pasaba por territorios que eran propiedad de pueblos originarios. Y ese movimiento despertó un gran entusiasmo nacional, porque muchos miraron las posibilidades de participar en ese movimiento como una forma también de expresarse políticamente en contra del gobierno de Daniel Ortega. 110 movilizaciones realizaron los campesinos, algunas de ellas fueron hasta la capital, también fueron objeto de represión, e incluso algunas de ellas ya con participación de la policía.
Pero en el año 2018 son los viejitos, las personas de la tercera edad los que marchan en contra de una reforma que iba a disminuir las pensiones. Son reprimidas de nuevo con tubos, con cadenas, y de inmediato sangran las cabezas y se difunden esas imágenes por las redes. Y entonces al día siguiente los estudiantes se toman las universidades y ese mismo día ya se producen 3 muertos. Al día siguiente las movilizaciones ya no solo son en Managua o en León, sino que se realizan en Estelí, en Matagalpa, en Chinandega, en todos los principales cabeceras, y entonces hay 18 muertos, todos con disparos a la cabeza, al corazón o al cuello. Son disparos de francotirador realizados desde posiciones altas, según han establecido los técnicos y profesionales en balística que realizaron investigaciones y han presentado informes contundentes al respecto. Y al día siguiente 15 más, y al día siguiente 10 más, y el día siguiente otros 8, y al día siguiente 20. Al final, en todo el mes de mayo ya llevábamos más de 100 muertos. Y las movilizaciones entonces se convirtieron en barricadas que se levantaron en las ciudades con 2 propósitos: por protección de los manifestantes y también en repudio a las matanzas, a la represión, a la muerte de tantos jóvenes y de tanta gente. Eran los policías, pero también los grupos paramilitares, militantes del FSLN con camisetas de Che, con banderas rojinegras sobre los capotes de los vehículos en que se movilizaban, disparando sin ningún miramiento contra la gente y utilizando todos los símbolos de la revolución, todos los símbolos de la lucha, y también algunos de los combatientes de esa lucha que nosotros hemos identificado completamente. El 30 de mayo se organiza una inmensa movilización porque es el Día de las Madres en Nicaragua. Una inmensa movilización que forma parte de todas las fotografías más importantes de esa etapa. Y ahí murieron 18 personas en esa marcha. Fueron disparos realizados desde el estadio, un estadio que le habían puesto el nombre de un pelotero bien importante de Nicaragua, y ahora se lo quitaron porque el pelotero criticó las matanzas y critica al gobierno. Llegó la CIDH, trabajó varios meses, documentó 355 muertos, porque al final fueron derribadas las barricadas a punta de bala. Ortega se propuso que para el 19 de julio, aniversario de la revolución, no tenía que haber ninguna barricada. Y mandó policías, francotiradores, paramilitares contra la barricada. Ahí llegaron a ser 100.000 nicaragüenses saliendo por la frontera, de los muchachos y la gente que había estado en la barricada. No se quedaron en su casa, salieron para Costa Rica, para Honduras, para El Salvador. Y al desaparecer las barricadas, volvimos a las calles, buscar manifestaciones cívicas, hasta que decidieron que estaban prohibidas todas las manifestaciones, están prohibidas todas las reuniones. La última marcha, que ya no se pudieron realizar más, fueron 2 muertos, entre ellos un muchacho de 16 años, y se estableció que no hay movilizaciones en Nicaragua hasta el día de hoy.
Solo los orteguistas se pueden movilizar, solo ellos se pueden reunir, solo ellos pueden opinar, solo ellos pueden expresarse, solo ellos pueden tener canales de televisión. Son los canales de los hijos de Ortega, todos comprados en efectivo a los antiguos dueños de los canales de televisión. Solo ellos pueden tener radio, se han cerrado casi 40 radios comunitarias. Solo ellos pueden movilizarse al exterior, porque algunos que se quieren movilizar al exterior por la vía legal son retenidos sus pasaportes. Todas las garantías y libertades han sido eliminadas, totalmente todas, incluyendo ahora hasta las procesiones religiosas, porque como lo que quedaban eran los templos donde muchos sacerdotes expresaban su desacuerdo con lo que estaba pasando, entonces decidieron apresar a sacerdotes, apresar al obispo, usted mencionaba, y decidieron impedir la entrada de sacerdotes, expulsar a grupos de monjas, incluyendo a las monjas de Madre Teresa de Calcuta, las sacaron caminando hacia la frontera. Es decir, realmente lo que aconteció en febrero solo es el corolario de una creciente y brutal represión y sostenida represión a lo largo de todos estos años. En algunas actividades y en la televisión he hablado de que estas 355 muertes no incluyen a los indígenas. Los indígenas, misquitos, mayarnas, rama criol, comunidades indígenas que sus propiedades generalmente están en áreas protegidas, han sido objeto de una creciente y voraz acción de desalojo que realizan grupos que ellos llaman colonos, pero que en su gran mayoría no son más que campesinos que han formado parte de esos grupos paramilitares y que se les da permiso de que se tomen las tierras de los indígenas, a pesar de que existe una ley que establece claramente el derecho de los pueblos indígenas al dominio y a la propiedad de la tierra. Y ya llevamos 70 muertos. El día de ayer se publicó un informe detallado sobre ese brutal resultado de 10 años nada más, entre el 2013 y el 2023 han sido asesinados 70 indígenas y han sido heridos al menos unos 500 indígenas en esas operaciones. Las mujeres han sido violadas y han quemado los ranchos y han tenido que huir. Y la policía no dice nada. No hay ni un solo castigado de esos supuestos colonos. No hay ni uno que haya sido sometido a juicio de esos supuestos colonos por esos actos barbáricos contra las comunidades indígenas. ¿Qué está detrás? Interés económico, obsesión de poder, visión mesiánica de liderazgo, y todo recubierto con un discurso de izquierda, con un supuesto discurso antiimperialista, con un supuesto relato que dice que lo que hubo en el 2018 fue un intento de golpe de Estado, aunque el ejército y la policía son los únicos aparatos armados y ellos terminaron por permitir un tercer aparato armado que fueron los de los paramilitares. Todo encubierto en una lógica o en un discurso repetitivo de que se está viviendo la segunda etapa de la revolución, y todo encubierto con los símbolos
con Sandino, con Carlos Fonseca, con la bandera rojinegra y con el manto de que se está haciendo una sociedad cristiana, socialista y solidaria, que es el lema que utilizan. Entonces, aquí nosotros hemos traído estas informaciones no solamente porque necesitamos que el mundo conozca lo que está pasando en Nicaragua, no solamente porque necesitamos solidaridad, sino también porque, como muy bien decía don Rodrigo Arocena, necesitamos también que este ejemplo de lo que ha pasado en Nicaragua, esta transmutación tan brutal de un dirigente revolucionario que termina convirtiéndose en un dictador tan o más cruel en algunos aspectos que el dictador Anastasio Somoza, que nos sirva para reflexionar y para desmenuzar qué es lo que pasó, para nuestra propia reflexión como humanidad también, y para demandar que por encima de los afectos, por encima de las ilusiones, por encima de las consideraciones de carácter ideológico, recuperemos aquello que es resultado de la lucha histórica de la humanidad. No hubieran derechos laborales sin lucha de la clase obrera, no habrían derechos de las mujeres sin lucha de las mujeres, no habrían derechos humanos sin lucha de la humanidad. Los derechos humanos no son una prerrogativa ideológica de nadie, deben estar por encima de cualquier consideración ideológica. Nosotros nos empeñamos en demostrar, y podemos hacerlo con cifras, con datos, con informaciones, de que Daniel Ortega no es de izquierda y no es antiimperialista. Pero de repente me pregunto que si yo tengo que demostrar que no es de izquierda para que la izquierda repudie los actos violatorios de los derechos humanos, yo creo que no, ¿verdad? Claro, yo además le agrego el ingrediente de que Daniel Ortega no es de izquierda, no es sandinista, violentó y traicionó todos los valores y todas las causas por las cuales miles de jóvenes que apenas llegaban a los 20 años dieron su vida. No puede uno dejar de recordar a sus amigos, a sus amigas, que con profunda convicción se incorporaron a la lucha armada. Recuerdo a mi hermana que murió a los 16 años. Todavía faltaba 3 semanas para el triunfo de la revolución. No puede uno pensar que todo ese sacrificio, que toda esa entrega con la que llegaron los internacionalistas también a dar su vida en Nicaragua, o la abnegación con que llegaron a cortar café, a cortar algodón, a aportar en las tareas revolucionarias de aquella década tan difícil, pero tan esperanzadora, termine sin por lo menos que nos sirva como elementos para el análisis. Nosotros estamos seguras, yo estoy segura de que Ortega va a caer, eso no tengo ninguna duda. Ojalá que no sea que la muerte se lo lleve primero. No quiero eso. Yo quisiera que hubiera justicia. Pero estoy absolutamente seguro que la dictadura va a terminar. Pero es muy importante para el mundo democrático, para el mundo civilizado, para la izquierda crítica, que esta etapa o esta página tan brutal de la historia de Nicaragua sea tan
también una manera de reflexionar y de comprometernos, no solamente con un pueblo que está sufriendo, con una gente que está luchando en severas dificultades, sino también para pensar en nuestras propias y cada una de nuestras realidades. Yo estoy seguro que en nuestras exposiciones seguramente no todo el mundo está de acuerdo, tampoco nos creemos que poseamos toda la verdad, ni hayamos llegado a todas las conclusiones correctas, pero sí por lo menos sí les podemos afirmar de que todas las informaciones que hemos traído se corresponden con la vívida realidad que está sufriendo el pueblo nicaragüense. Les agradecemos su atención y estamos aquí.